Ando, ¿querés que empiece yo? Dale, sí. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias por la convocatoria. Primero, siempre es como una caricia que nos inviten a estos espacios donde podemos recorrer nuestra trayectoria. Y agradecerle a cada una de las personas que están participando del espacio. Como bien dijo Anton, mi nombre es Luisina Blanco, y hoy me convocaron para hablar acerca de discapacidad y de género como ámbitos de trabajo. Son dos de los espacios en los que en los últimos años me he venido, como si se quiere, especializando, si se quiere decir en alguna manera. Son ámbitos donde he venido teniendo mayor participación, y hoy me encuentro haciendo mi tesis para recibirme de trabajadora social, vinculando a ambos ejes: la discapacidad, el género y la sexualidad. Eh, Trabajé hasta febrero en la municipalidad de Godoy Cruz. Estuve haciendo todo lo que tiene que ver con el abordaje de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y previamente había estado trabajando también en el mismo municipio, dentro del área de género del municipio. Y a su vez coordino desde 2015 el Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias y Derechos, donde si bien nuestro eje es poder trabajar sobre la construcción de estadísticas desde el feminismo, desde la perspectiva feminista, siempre está la mirada del trabajo social y de poder reconocer distintas instancias que son sumamente necesarias, fundamentalmente desde lo que tiene que ver con la interseccionalidad que nosotros le llamamos a la hora de poder analizar cada una de estas estadísticas. Siempre es necesario poder reconocer el contexto en el que se dan las situaciones de vulneración de derechos, tanto de las personas con discapacidad como las mujeres, y es por esto que trabajamos con este eje. ¿Qué más decirles? Agradecida nuevamente por el espacio. Dejo al resto de las invitadas para que se puedan presentar. Gracias, Luisina. Bueno, no sé si Melissa quiere contar un Sí, poquito mientras ¿qué esperamos a tal? None, que está un poco retrasada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Melisa Romano, soy trabajadora social, me he especializado en derechos de niños, niñas y adolescentes. He trabajado en diferentes espacios laborales, pero desde hace 10 años estoy en el PPMI. PPMI es el programa provincial de prevención y atención del maltrato y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Bueno, la idea es poder compartir un poco mi experiencia como trabajadora social. Entiendo que tenemos un campo laboral bastante amplio y que en la medida que vamos em, atravesando el ejercicio profesional podemos ir eligiendo aquellos lugares donde nos sentimos más cómodos desde lo ético, desde lo ideológico, desde nuestros intereses y desde nuestra posición teórica. Yo entiendo que desde el PPMI ha sido el lugar donde yo me siento más cómoda trabajando. Trabajo en equipos interdisciplinarios, atiendo a niños, niñas y adolescentes en situaciones de maltrato o abuso, junto con médicas y psicólogas, y a la vez soy parte de un área donde acompañamos a equipos de toda la provincia que se encargan de la misma tarea territorialmente. Así que bueno, creo que el desafío para la práctica profesional tiene que ver con la posibilidad de materializar derechos desde los diferentes lugares donde nos desempeñamos. Y bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por invitarme. Siempre es lindo, como decía la compañera, poder compartir con ingresantes, con alumnos de la facultad, porque bueno, creo que es la posibilidad de volver y de compartir las experiencias. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Melissa. Bueno, si tienen alguna duda, podemos ir escribiéndolo y yo se las voy leyendo. No sé si Noé ya está.
No, Anto, todavía no está la Noe. Si quieren, arranquemos con la disertación. Bueno, mientras tanto, los invito a participar de una actividad el sábado que se va a hacer de barrio con Sur. También los invito a los grupos de estudio que son a las 11. También el sábado ayuno a las 11. Aprovecho contarles que tenemos un sorteo para los que quieran participar y estamos haciendo una colecta de útiles, así que sí, podemos ponernos las pilas con eso. ¿Tenemos alguna duda sobre el... Sí, no sé quién iba a hablar, justo hablé. Anto, ¿me escuchás? Sí, Decía que la Noe sigue demorada, que si quieren vayamos arrancando con que las profesionales nos empiecen a contar su experiencia. bueno. Luis, si querés arrancar contando tu experiencia en género y discapacidad un poquito más. Dale. Bueno, yo comencé, siempre en nuestras instancias de formación vienen acompañadas de nuestros procesos de práctica. Desde que nosotros ingresamos a la facultad hay ejes que nos interesan para poder trabajar y para poder abordar, como decía Melissa, ella se siente muy cómoda en todo lo referido a la niñez y seguramente desde el inicio de la carrera un poco se sintió así. A mí me pasó con todo lo que tiene que ver con género, entonces empecé como ese caminito en paralelo a la formación de la facultad, a formarme en todo lo que tiene que ver con género. Y eh, un poco cuando yo ingreso a la facultad, primero quería ser como la superheroína, la super trabajadora social que iba a cambiar la realidad de todos. Eh, y un poco comienzo motivada por una situación de una persona con discapacidad en mi ámbito familiar. Pero sí sabiendo de que hay procesos en los que muchas veces nosotros y nosotras, a medida que vamos transitando la carrera, adquirimos herramientas sobre lo que tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Entonces, sabía de que quería cambiar la realidad de las personas con discapacidad, pero sí sabía que me iba a implicar de la manera que por ahí no iba a ser como la manera más óptima, si se quiere, y donde iba a poder transferir muchas veces sobre las personas con las que abordaba estas cosas. Entonces, me incliné por formarme en todo lo que tiene que ver con género, pero a su vez mis prácticas en los primeros años no tuvieron que ver exclusivamente con el género, sino que más bien estaban vinculados a otros ejes. Pero cuando nosotros adquirimos ciertas herramientas vinculadas a la discapacidad, vinculadas a los derechos de las niñas y niños, vinculados al género, son ejes que los transversalizamos a cada uno de los espacios en los cuales transitamos. Recuerdo que mis primeras prácticas estuvieron vinculadas a la infancia y a las maternidades tempranas. Entonces, para mí fue un gran desafío poder trabajar todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el reconocimiento de la mujer en su propio deseo y no solamente desde lo que tiene que ver con la maternidad, porque muchas veces en esta institución en particular donde hice las prácticas, el rol de maternar 24 horas todo el tiempo hacía que muchas veces se corriera de lo que tiene que ver con este lugar del ser mujer,
de encontrarse en otros lugares distintos al maternaje. Entonces, bueno, en eso fui como adquiriendo distintas herramientas, transité por esta institución vinculada a la infancia, en trabajar con adicciones y la complejidad de también trabajar con mujeres en situación de adicción, donde las herramientas que se disponen no son las mismas que para con los varones. Estamos acostumbrados que los espacios de tratamiento están más masculinizados, entonces muchas veces esto hace que las mujeres a la hora de necesitar una internación, los lugares del albergue son mucho más acotados, se complejiza aún más si la mujer es mamá, porque estas instituciones no están adaptadas cuando hay una necesidad de que la mujer se interne para poder albergar a esta mamá con sus hijas, entonces hace que las posibilidades de abordar sean mucho más distintas. Y recuerdo que hace unos días atrás estuvimos hablando también vinculado al género en el ingreso y hablábamos de la importancia de la vida universitaria, no solamente conocernos en nuestra capacidad de ser estudiantes, sino en que la vida universitaria, el ser universitario, conlleva un montón de otras herramientas y otras estrategias, como tiene que ver con los proyectos de extensión universitaria, de inclusión, y en eso un poco me fui formando, ya que formé parte de varios proyectos Mauricio López y Gustavo Kent, que particularmente trabajamos con el área mujer de Godoy Cruz. Y allí los desafíos estaban en poder hacer un trabajo comunitario y territorial, pensando en la promoción de los derechos de las mujeres, utilizando distintas estrategias, más vinculado a lo artístico, a la expresión corporal, a la recreación, como instancia necesaria para las mujeres, y que muchas veces era importante, ya que, como decía antes, muchas veces cuando adquirimos este rol de madre, muchas veces esto hace que nos dejemos de lado. Y la realidad es que dentro de los espacios comunitarios, dentro de los espacios territoriales, muy pocas veces hay espacios para el encuentro con el ser mujer, con reconocernos como en nuestra capacidad creativa, encontrar un espacio donde nos encontremos con nosotras mismas. A medida que fue avanzando, comencé a hacer abordaje de mujeres en situación de violencia de género, y en esto, bueno, empezar a trabajar lo que tiene que ver con la escucha activa, porque muchas veces tenemos entrevistas donde es necesario, por sobre todas las cosas, escuchar, porque hay una necesidad real y sentida de las mujeres de hacerse escuchar, de poder verbalizar y poder poner en palabras lo que sienten, lo que transitan. Otras veces desde el lugar de mujeres sumamente demandantes, reconociendo que están necesitando salir de esa situación de violencia de género, pero como muchas veces no tienen las herramientas vinculadas a lo económico, entonces su demanda está un poco más vinculada allí, a poder reconocer y poder solicitar una ayuda económica por parte del Estado, y es allí como trabajadores y trabajadoras sociales debemos no solo escuchar y estar atentos a esto, sino poder analizar y reconocer si estas necesidades que se plantean hacen de que sus derechos se vulneren, y a partir de allí poder construir herramientas para la salida de la violencia. Y también entender que muchas veces nuestro rol no tiene que ver solo con
con la entrega de recursos en situaciones puntuales, como les mencionaba, de las situaciones de violencia de género, sino también en poder fortalecer el ejercicio de derechos, que muchas veces tiene que ver con poder acompañar y poder hacer que las mujeres se fortalezcan en la toma de decisiones, poder trabajar para que puedan sostener esas decisiones que toman, que sin lugar a dudas son decisiones sumamente complejas, pero que hacen que una vez que se sale de esta situación se encuentren completamente fortalecidas. Siempre es importante poder pensar de que nuestro foco de atención, nuestro foco para la intervención tiene que ver con poder restituir derechos, con poder garantizar derechos y con poder trabajar para que las personas con las cuales trabajamos se reconozcan en su lugar de derechos y puedan apropiárselos. ¿Hasta acá me escuchan bien? ¿Tienen alguna duda sobre lo que estoy diciendo? ¿Me escuchan? Te escucho perfecto, Luigi. A ver, perfecto. Una vez que podemos, una vez que podemos trabajar en esto, muchas veces nuestro rol empieza a ser más de acompañamiento, ¿no? De poder ir apuntalando y sosteniendo a las mujeres en esta toma de decisión, en esta instancia de sentirse que se van empoderando poco a poco. Y también de nosotros, nosotras, depende como trabajadores, trabajadoras sociales, poder reconocer si para que se pueda ejercer este derecho es necesario que haya un espacio de contención como son los albergues de las mujeres en situación de violencia de género. Cuando me tocó transitar el área mujer, no existían espacios de atención para las mujeres que necesitaban albergues, sino que lo que se hacía desde el Estado municipal y el Estado provincial era poder albergarlas en distintos refugios o albergues que estaban vinculados a lo que tiene que ver con la situación de calle, vinculados a REMAR, a las instituciones que trabajan con las adicciones. Entonces, desde nuestro lugar como trabajadores y trabajadoras sociales, lo que hacíamos era articular para que se pudiese garantizar este derecho y que la mujer pudiese estar en un lugar un poco mejor para ella y para sus hijas que muchas veces la acompañaban en esta salida de la violencia. Además, poder trabajar y articular con los espacios como el judicial, articular con los juzgados de familia para poder acompañar a estas mujeres en la toma de las medidas de protección de derechos que son bien significativas a la hora de salir de la violencia de género, poder en algunas instancias realizar informes sociales donde hacíamos una evaluación y una apreciación de la situación que estaba transitando. Muchas veces esto pensando desde el lugar de no revictimizar a las mujeres y que tengan que contar 20 veces la misma situación, que es algo que lamentablemente ocurre muchas veces, que tenemos que exponer 20 veces lo que pasamos en cada una de las instituciones que transitamos. Entonces esto también se convierte en bien significativo a la hora de poder evitar este manoseo y esta revictimización de las mujeres en situación de violencia de género. Y también desde estas áreas es muy importante todo lo que tiene que ver con el trabajo promocional.
no solamente atender desde la urgencia, desde la emergencia, de necesitar salir ya de la situación de violencia de género, sino también en poder reconocer todos los procesos que tienen que ver con el machismo que está intrínseco en cada uno de los espacios que transitamos, en poder trabajar con estas mujeres en el conocimiento acerca de sus derechos sexuales y no reproductivos, porque bueno, muchas veces eh, conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero también poder entender que podemos elegir la no reproducción y que eso está bien y poder apropiarnos de esta decisión que tomamos. Y para eso es importante poder tejer estrategias de promoción, ir recorriendo cada una de los espacios del territorio, llegar a cada uno de los barrios, promoviendo distintas actividades. Muchas veces cuando hablamos de los derechos de las mujeres, feminismo, son como palabras que tienden a asustar un poco, eh, y como entendiendo de que cuando trabajamos con estas instancias solo tiene que ver con lo que significa o implica la legalización del aborto, con salir y hacer cosas que están en marcha, y por ahí hay muchas mujeres y más mujeres de edades medias en adelante, a grandes, a adultas, les hace como un poquito de ruido, entonces es necesario poder entender de que hay instancias que podemos nombrarlas de maneras un poco más amigables para que no generen tanto miedo. Lo mismo pasa cuando trabajamos sobre los ejes de abuso sexual, de violencias, que muchas veces las personas cuando hacemos instancias de promoción de derechos se asustan un poco y también a sabiendas de que pueden transitar alguna situación similares que prefieren evitarlo. Así que bueno, mi experiencia un poco, en términos como muy generales, ha sido esta vinculada a lo que es el área de atención de mujeres en situación de violencia de género, y en lo que tiene que ver al género y a las estadísticas que les mencionaba cuando me presenté, como coordinadora del observatorio de Mumalá, Mujeres, Disidencias y Derechos, un poco lo que mi rol no solo está en poder registrar cada una de las instancias de femicidio y analizar el contexto en el que surge ese femicidio, saber si la mujer estaba escolarizada, si tenía trabajo estable o no, si tenía discapacidad o no, si es adulta, mayor o no, si es niña, si estaba embarazada, si era migrante. Son dos ejes que apuntan a trabajar con la interseccionalidad. Y la idea desde el trabajo social es poder abordar esto, y siempre el observar desde mi lugar como coordinadora, intento que la perspectiva del trabajo social no se nos vaya, no se nos corra, sino que poder comprender un poco más las situaciones e ir más allá para poder comprender por qué surgen. Y en cuanto a discapacidad, Creo que se le cortó. Bueno, si querés, Anto, en lo que vuelve la Luisi, podemos arrancar con lo que iba a decir Meli y después
seguimos con lo de discapacidad de Luis y que justo estaba ya entrando en otro ámbito, así que puede seguir después de que termine Meli. Bueno, Bueno, perfecto. Bueno, yo me he recibido hace como varios años, así que hay cuestiones de la academia que quedaron desactualizadas y creo que también movimientos culturales, sobre todo en relación a los feminismos, que bueno, voy a hablar desde algunas cosas más limitadas, porque entiendo que también la universidad ha tenido transformaciones mucho más profundas en los últimos 10 años desde que yo egresé, así que me alegro por eso y me alegro que ustedes puedan como tener una participación universitaria en una facultad un poquito más justa o por lo menos donde se empiecen a discutir temas vinculados a la perspectiva de género y a la interpelación de las lógicas patriarcales que existen en nuestra sociedad, ¿no? Así que bueno, sepan disculparme si en algunas cuestiones me cuesta estar a tono. Entiendo que el programa de estudios todavía no se reformula, pero bueno, nosotros fuimos formados en la lógica de las problemáticas en lugar de la lógica de los derechos humanos y hasta el día de hoy cargamos, ¿no?, con esas dificultades vinculadas a la currícula académica. Primero, pensar un poco que cuando yo entré a estudiar trabajo social, no estaba del todo segura de si quería ser trabajadora social o no. Así que eso como para que ustedes sepan que uno a lo largo del proceso de carrera se puede ir enamorando o no de la carrera. En mi caso me enamoré y no me imagino haciendo otra cosa, pero no fue que ingresé sabiendo lo que iba a hacer después, ¿sí? Empecé con una serie de inquietudes que deben ser las mismas que ustedes tienen, que se vinculan más con la lógica de la justicia social, con pensar en la posibilidad de prácticas institucionales más democráticas, y a lo largo de las prácticas y a lo largo del contacto institucional, muchas veces yo aprendí lo que no quería hacer en contacto con otras colegas, ¿sí? Pudiendo diferenciar qué es lo que yo esperaba y viendo también cómo muchas de nuestras instituciones se han fundado en lógicas más del control social que en la lógica de la promoción de derechos, ¿sí? Esto no implica que en algunas temáticas uno tiene que tener una posición un poco más rígida, sobre todo cuando hablamos de delitos, pero la premisa tiene que ver con la lógica de los derechos humanos y con la lógica de mirar hacia aquellas personas con las cuales trabajamos desde una mirada empática, desde el respeto a los conocimientos que porta, sabiendo que compartimos una misma estructura socioeconómica injusta, ¿no? Que nosotros tuvimos el privilegio, porque hoy es un privilegio acceder a la universidad pública y poder terminar una carrera universitaria, eh, que hasta que no se modifiquen estructuras va a continuar siendo un privilegio. Partiendo de este reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y que compartimos estructuras, es que nuestras prácticas van a ser un poco más democráticas y van a ser un poco más vinculadas a modalidades de relación menos asimétricas y más humanitarias, ¿no? Creo que eso es un poco lo que uno busca cuando estudia trabajo social y cuando llegamos al campo, luego de recibirnos o nuestros primeros contactos, no necesariamente es lo que nos encontramos en las instituciones. Nos encontramos como lógicas más viciadas, eh, lógicas más estancas, más vinculadas al control social, pero lo importante es que esto no nos detenga, sino que nosotros somos las posibilidades de transformación. Y como yo les decía, digo, la transformación que ha tenido la academia creo que ha sido interesante y que no ha sido de la currícula, ha sido de los movimientos culturales hacia el interior de la facultad, y que es lo que permiten que hoy las egresadas tengan otra lógica y que puedan interpelarnos a quienes llevamos más tiempo y que hay cosas que todavía no hemos logrado interiorizar. Esto es re importante porque una de las cosas que yo decía, bueno, pensar desde el desánimo, la falta de esperanza, todas las instituciones son iguales, las trabajadoras sociales están cansadas de lo que hacen. ¿Hay instituciones que funcionan así? Sí. ¿Hay profesionales que funcionan así? Sí. En trabajo social y en todas las disciplinas.
no significa que todas vamos a funcionar de la misma forma. Y digo, cuando uno viene de la academia, tiene como toda una serie de energía que no hay que perder, que no hay que perder y que no hay que dejar de interpelarnos y de criticarnos a nosotras mismas en nuestras prácticas. De esta vigilancia que yo siempre hablo, una vigilancia epistemológica de lo que vamos desarrollando, ¿no? Epistemológica y que tenga que ver con nuestras propias trayectorias y con nuestra condición de clase, ya que somos una clase privilegiada que accedió a la universidad, entonces tenemos una responsabilidad extra en el respeto de las personas con las cuales trabajamos. Em, si uno va a algunos espacios, yo he trabajado en municipios, educación primaria, educación especial, educación media, ONGs, hasta salud mental, hasta hoy que estoy en el espacio de salud mental. Ahí está Luisina. Bueno, se cortó internet. Espacio de salud mental como es el PPMI, donde también es una institución que está cargada de contradicciones y donde intentamos internalizar lógicas más cercanas a los derechos humanos, pero que también estamos en procesos de transformaciones gracias a los movimientos culturales y sociales, sobre todo el feminismo, ¿no? Em, Así que bueno, un poco la invitación es a formarse y a poder generar transformaciones institucionales y pensar que tenemos la responsabilidad y la posibilidad de generar prácticas que sean más humanas. Eh, yo siempre pienso cuando interpelamos cuál es la función de las trabajadoras sociales, principalmente entiendo que nuestra profesión nos permite materializar prácticas institucionales fundadas en la perspectiva de derechos. Es decir, que las normas jurídicas que enuncian muy bien los ámbitos académicos o del derecho, nosotros le hacemos piel, le hacemos cuerpo. Pensar cómo podemos generar la protección de los derechos económicos, de los derechos sociales, del derecho a la salud, a la educación, a la dignidad e integridad personal, como es en el caso del PPMI. Las trabajadoras sociales tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacer que las familias con las cuales trabajamos y que se encuentran en los territorios puedan acceder a estos derechos, puedan ser protegidos y puedan ser promovidos. Creo que eso es lo que nos diferencia de todas las otras disciplinas, que podemos ir de la teoría a la práctica en una relación dialéctica que nos permite tener como un horizonte la construcción de una sociedad más justa y que para llegar a ese horizonte tenemos que ir desarrollando prácticas profesionales que tengan que ver con esta lógica, ¿no? Pensar que las prácticas asistenciales económicas, como recién decía la compañera, son parte de nuestra tarea, pero son parte. Digo, es una de las lógicas y que tiene que ver con la posibilidad de garantizar lo básico para la subsistencia, pero que también nos permite construir otro tipo de transformaciones y que tiene que ver con la democratización hacia el interior de las familias y con el empoderamiento desde la lógica de derechos humanos, ¿no? En mi caso, yo trabajo en salud mental, entiendo que la problemática del abuso y del maltrato son problemáticas y temáticas que no pueden ser resueltas solamente desde el trabajo social, que requieren un equipo interdisciplinario, eh, y que desde ahí nosotras nos dedicamos a acompañar procesos terapéuticos de transformación en familias donde la modalidad de vinculación tiene que ver con la violencia eh, o el abuso. Ahí es un poco también lo que planteaba la compañera en relación a la escucha y al acompañamiento, desde una lógica que no juzga, que no controla, sino que acompaña el sufrimiento. Las personas que van a vernos van por una intención, van cargadas de sufrimiento, por lo general pertenecen a sectores populares. Desde el PPMI nosotros trabajamos con todos los sectores sociales, porque la problemática del maltrato y del abuso trascienden las clases sociales. Eh, entonces, pero sí tenemos que tener en cuenta de que las familias llegan con sufrimientos a nuestros espacios. Desde ahí que tenemos que pensar lógicas relacionales que sean empáticas, de abrigo, de entendimiento y que requieren una posición técnica humanizada
Yo entiendo esto desde el cómo nos vinculamos con el otro, desde el respeto, que bueno, todas estas cosas uno los va viendo en la academia, en las instituciones nos encontramos parte de estas dimensiones, otras no, y bueno, el desafío tiene que ver con poder generar esas transformaciones, ¿no? De poder capitalizar todo lo que uno va aprendiendo en la universidad y a partir de ahí generar cambios en las instituciones. Sí, estoy convencida, como decía también la compañera, que respecto a la formación de grado es importante, pero bueno, también van surgiendo los intereses propios de cada una de nosotras en relación a qué temáticas resultan más afines. Me parece que si ustedes también desde la academia van sintiendo estas inquietudes, poder ir especializándose en ellas, ¿no? Es lo que va también a facilitar que el día de mañana, cuando terminen la carrera, puedan insertarse laboralmente más fácil. ¿Sí? Esto es así. Trabajo, casi siempre tenemos las trabajadoras sociales. Van a haber coyunturas más o menos difíciles, pero somos una profesión que tiene muchísimo campo laboral, desde lo público, también desde lo privado, menos desarrollado, pero hoy nos llaman a muchas consultas e interconsultas, sobre todo en relación, en mi caso que me he especializado en derechos de niños y niñas y en abuso y maltrato, sobre todo en relación a esto nos hacen muchas interconsultas desde el ámbito privado. Entonces, bueno, también saber eso, que tenemos un campo muy amplio, por eso me parece que una de las inquietudes que deberíamos tener presente tiene que ver con la posibilidad de especializar, elegir alguna temática donde queramos desempeñarnos, ¿no? Y formarnos en relación a eso. Trabajo hay y en algunos lugares ganamos exactamente igual que otras profesiones. Es real que los inicios pueden ser un poco más precarizados, pero bueno, de a poco se va como uno consolidando en la medida que avanza en el desarrollo de la carrera. Eso como para tenerlo en cuenta, porque muchas veces se piensa que las trabajadoras sociales trabajamos desde la buena voluntad. La realidad es que uno tiene compromiso político, ético, ideológico, eh, pero necesitamos garantizar nuestra propia subsistencia, digo, en el marco de la estructura socioeconómica en la cual somos parte. Y se puede vivir desde nuestro trabajo, ¿no? Eso también es importante para tenerlo en cuenta. Y no sé, cualquier cosa, si tienen alguna duda, no sé si he sido clara, espero que sí. Bueno, muchas gracias, Meli. No sé si Luisi quiere continuar con la discapacidad. ¿Alguien tiene alguna Disculpas, duda? Sí, Luisi, habla. disculpas que tuve el inconveniente, se me cortó la luz, así que me quedé sin internet por un ratito. Eh, Volviendo un poco con lo de discapacidad y vinculado a esto que decía Meli, un poco nuestro ejercicio vinculado a la discapacidad está enmarcado dentro de lo que tiene que ver con la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando nosotras leemos esto, eh, no tiene ni más ni menos que otro contenido distinto a lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos Humanos. Cada una de las convenciones que han existido de niños y niñas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres, lo que hacen es, entendiendo que hay una vulneración de derechos aún mayor, es que se han profundizado y se las nombra a cada uno de estos grupos, pero no tiene ninguna diferencia con lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos de las Personas en general, de los derechos humanos. Eh, Dentro del ámbito de la discapacidad, nuestro trabajo es como bastante variado. Podemos ser parte de lo que tiene que ver con las juntas evaluadoras de discapacidad, porque nuestro título nos habilita para poder formar parte de estas instancias. Estos espacios funcionan dentro de los municipios y dentro de la provincia también. Hay una junta evaluadora central. Además, dentro del municipio, la tarea que a mí me tocaba realizar estaba vinculada con la atención en cuanto a
los derechos vulnerados en general, situaciones de maltrato de las personas con discapacidad, situación de vulneración económica, donde necesitaran poder garantizar su derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a un ámbito y a un hábitat un poco más digno. Entonces por ahí trabajábamos en la entrega de recursos para mejorar las condiciones de habitabilidad de su casa. Y también con la promoción de derechos, poder, esta es una población que históricamente se le ha ido segregando de los espacios. Entonces muchas veces cuando las personas tienen discapacidad y pertenecen a la infancia, están integrados dentro de las escuelas o dentro de algún espacio terapéutico, pero a medida que van creciendo, los espacios de participación, de recreación, van disminuyendo. Entonces nuestros desafíos están vinculados allí, a poder trabajar y poder apuntalar a estos grupos para que se sintiesen más contenidos y que hubiese una verdadera inclusión social, ¿no? Porque es un espacio que históricamente ha sido segregado, y más en lo que tiene que ver con la adultez. Entonces, nuestros desafíos estaban vinculados a esto, poder trabajar con la sexualidad, porque en esto existen una multiplicidad de mitos vinculados a aquellas personas por ahí que tienen algún tipo de discapacidad ligada a lo mental, donde se las reconoce como hipersexuadas, y después a aquellas personas que tienen distintas patologías y distintas discapacidades reconocidas como los eternos angelitos, que jamás van a ser personas sexuadas. Entonces, poder trabajar en que no existe ni la hipersexualidad ni el angelito eterno, y que las personas con discapacidad viven la sexualidad de la misma manera que el resto de las personas, y poder garantizar el derecho de ellos. También tuvimos como instancias para poder empezar a problematizar, porque muchas de las instituciones con las cuales articulaba, escuelas que trabajaban con adolescentes, no se problematizaba el hecho de que las adolescentes a partir de los 13 años se les incorporara el chip para que no se quedasen embarazadas, pero no se hacía como el trabajo de por qué colocar el chip, qué es lo que los previene, poder trabajar en instancias de abuso, porque muchas veces estas niñas podían estar en una posible situación de abuso, y ante el uso del chip y el no hablar, esto se negaba. Entonces poder empezar a destrabar como esas instancias, y que en estas instituciones se trabajase la discapacidad, se trabajase la sexualidad, y en poder apropiar los derechos. Si bien ya esta tarea ya no, al menos hasta el momento, no está como íntimamente ligada con nosotros, pero sí hasta hace muy poco tiempo todo lo que tenía que ver con poder trabajar en la autonomía económica a través de lo que tenía que ver con las pensiones no contributivas por invalidez, por incapacidad laboral. Nosotros hacíamos todo lo que tenía que ver con el acompañamiento en el armado de esta pieza administrativa, la evaluación socioeconómica, y que sin lugar a dudas esto representaba para las personas con discapacidad la posibilidad de poder empoderarse económicamente y dejar de sentir de cierta manera como que eran el peso de su familia a la hora de lo económico. Y si bien la pensión no contributiva no es un monto muy elevado, pero que para lo que tiene que ver con la autoestima de la persona con discapacidad es sumamente significativo, porque es entenderse que puede aportar a su seno familiar económicamente, y que hay discapacidades que no permiten trabajar, y hay discapacidades que sí. Entonces poder fortalecer estos grupos que no pueden trabajar para que su autonomía económica sea un poquito más
fuerte, que no se sientan como el peso dentro de sus grupos familiares. Y bueno, como para cerrar, para no extenderme más y darle lugar a la nube, me parece importante esto que les mencioné recién, que coincido plenamente con lo que decía Meli. Nuestro campo laboral es enorme, y es importante que a la hora de que nosotros elijamos los espacios en los que trabajamos, porque la verdad es que existe como una oferta bastante amplia, bastante variada, para poder trabajar, saber de que si hay ejes en los cuales nosotros nos formamos, estemos en el espacio en el que estemos, estos ejes los vamos a transversalizar. Nos toca estar en un municipio y estamos formados a través de la perspectiva de género, aunque estemos dentro de un área meramente asistencialista, como son los espacios de emergencia o de desarrollo social, la vamos a transversalizar. Cuando incorporamos la perspectiva y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, también lo vamos a atravesar, a tener en cuenta, y lo vamos a atravesar en nuestra tarea cotidiana. Entonces, bueno, instarlos a que sigan explorando, a que aprovechen sus espacios de práctica como espacios de formación y espacios de reconocimiento de qué quieren hacer, qué no quieren hacer, porque escuché algo de lo que decía Meli y la verdad que tenemos como un montón de prejuicios vinculados a nuestra carrera, vinculadas a la imagen de lo que es el empleado público, porque muchas veces nos toca estar, la gran mayoría de nuestros trabajos son dentro de la instancia pública, poder también trabajar de adentro para poder reconstruir nuestra imagen, la imagen de los trabajadores del Estado. eh, y tenemos instancias sumamente enriquecedoras, tenemos fundaciones, organizaciones de la sociedad civil que, en las que podemos trabajar con el acompañamiento de distintos grupos, que es sumamente significativo, y quedo abierta a cualquier duda que tenga al respecto de lo que estuve hablando. Bueno, muchas gracias, Luisi. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que estuvimos hablando? Bueno, no hay ninguna duda. Esperemos unos 10 minutitos que no está por llegar. No sé si quieren preguntar algo. Romina. Romina quiere preguntar cómo fue su inserción laboral. Bien. Si te parece, Luisi, contesto y después ambas preguntas. A ver, por un lado, yo como estudiante milité mucho en las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la realidad es que eso me ayudó a complementar con formación específica. Yo me recibí en el año 2010. También entiendo que era una época histórica bastante favorable para la inserción laboral, así que a las 2 semanas de haberme recibido yo estaba trabajando. A partir de ahí fue como ir eligiendo aquellos espacios donde yo deseaba trabajar.
En un lapso de unos 2 o 3 años cambié unos 5 trabajos hasta que llegué al PPMI donde acumulo mi mayor carga horaria y donde tomé la decisión de permanecer. Creo que no es fácil, pero en la medida que tengamos más formación y más experiencia en relación desde los voluntariados, desde los proyectos de extensión que decía la compañera y demás, creo que tenemos más posibilidades de poder conseguir trabajo más rápidamente, ¿no? Eso por un lado, y respecto a esto de la afectación, creo que hay 2 o 3 cosas para tener en cuenta eso. Por un lado, el no trabajar en soledad. Siempre hay que trabajar en equipo, ya sea interdisciplinario o monodisciplinario, pero siempre en equipo, para poder compartir las cargas de las situaciones de sufrimiento, sobre todo en salud mental. Apostar a las supervisiones desde el Colegio de Trabajadoras Sociales son gratuitas, se solicitan y nos ayudan a repensar la práctica. La formación, todo el tiempo hay que seguir formándonos, inclusive después de finalizar la formación de grado. Y por otro lado, el tema del trabajo personal. El espacio terapéutico personal también me parece una premisa, por lo menos en determinadas temáticas que son como más complejas. Eso es lo que ayuda a que uno pueda desarrollar una tarea profesional desde una lógica profesionalizada, humanizada, desde los derechos humanos, pero que sea, digo, que tenga afectaciones positivas en la vida de las personas en lugar de vulnerar derechos. ¿Sí? Bien, en cuanto a mi inserción, esto, soy estudiante avanzadísima, tesista de trabajo social, aún no me recibo. He estado trabajando ligado al trabajo social, pero sin tener el título habilitante aún. Comencé, como bien dijo Meli, participando en distintas instancias de voluntariado, de extensión, que me llevaron a ir adquiriendo experiencia, ir acumulando estrategias de abordaje, siempre rodeada de profesionales del trabajo social en cada una de las instancias en las que trabajé. Y posteriormente fue como que se me fue invitando a quedarme a hacer distintos contratos y así fue que me quedé durante 5 años y chaucha en la MUNI de Godoy Cruz, transitando distintos espacios, como les comenté, área mujer, después un espacio denominado fortalecimiento comunitario y por último dentro del área de desarrollo social del municipio. Y cuando esto de la posibilidad de elegir, quedé dentro de este espacio porque se disolvió el espacio anterior en el que trabajaba con discapacidad y adultos mayores y elegí salir de allí porque no me resultaba saludable, no era una tarea elegida en un espacio en el que me sintiera cómoda, sentía que podía aportar en otras cosas, pero no solo en lo que tiene que ver con la dinámica de la emergencia. Así que como ya no me estaba haciendo bien a mi salud mental, elegí irme y ahora estoy como en la búsqueda nuevamente de espacio de trabajo. Han surgido ahí como algunas propuestas, pero aún nada como muy concreto. Y respecto a la duda de Jenny, esto de cómo hacer para no implicarnos y que no nos afecte tanto las problemáticas. Sin lugar a dudas, el poder fortalecer los espacios en los cuales nosotros trabajamos es sumamente necesario. Como bien decía Melissa, el tema de poder trabajar interdisciplinarmente, poder trabajar en equipo, que tener un espacio de escucha. Cuando estaba dentro del área de mujer, nosotras teníamos todos los viernes una instancia de ateneos, de poder trabajar sobre las instancias de casuística, poder reconocer dónde teníamos limitaciones, frente a qué situaciones nos sentíamos limitadas. Entonces, cuando ya en tu equipo de trabajo sabes que frente a determinada situación en particular no estás en condiciones de poder abordarla, allí tu compañera, tu compañero de trabajo puede acompañarte para que no estés solo, sola, y también poder trabajar dentro del espacio terapéutico
es sumamente necesario. Y esto, también reconocer de que hay espacios que no están hechos y diseñados para todos, sino que hay espacios en los cuales nos sentimos más cómodos y espacios en los que no nos sentimos tan cómodos o que nos afectan demasiado. Entonces podemos elegir corrernos de ese lugar y poder desempeñarnos en otros ámbitos que para nuestra salud mental sean mucho más cómodos y que nos sintamos habilitados para hacerlo. Bien, ¿alguna duda más? Si no es, si querés arrancar, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Noé, te escuchamos bien. Bueno, genial. Bien, bueno, no sé si quieren que les cuente un poco, o no, perdón por la tardanza, primero que todo, y si quieren que les cuente algo, o si tienen, a lo mejor con la charla anterior les han surgido algunas preguntas. Yo soy trabajadora social egresada desde hace muchos años, así que bueno, tengo una trayectoria diversa por un montón de lugares que me han traído aprendizaje. Así que, bueno, lo que quieran saber, si es vinculado también a economía social o algún otro tema, bueno, también me pueden hacer preguntas. ¿Querés contarnos vos un poquito de tu experiencia? Bueno, los ámbitos por los que he transitado son variados, siempre pensando en lo comunitario y en lugares también del Estado donde solemos desempeñarnos los y las trabajadoras sociales. Así que, digamos que los espacios colectivos que hemos ido transitando han sido en relación a distintas temáticas. Uno, por resaltar alguno, me parece que es importante y que tiene que ver con una demanda o un problema muy importante para la sociedad, que tiene que ver con el acceso al trabajo. Entonces, las experiencias de economía social, desde la educación popular también, ¿no? Y desde el trabajo comunitario, creo que son centrales en nuestro ejercicio. Es un aprendizaje que por ahí no se obtiene en la academia o digamos, o no lo tenemos en una materia en particular, pero que sí el territorio nos lo puede ir dando, y tiene que ver con dar respuestas de una manera integral en base a lo que la gente necesita, en base a lo que las personas saben hacer, ¿no es cierto? Sus oficios, sus profesiones o cuestiones familiares que ya traen como saberes, y en base a eso ir mejorando para obtener un trabajo o mejorar lo que hacen. Y creo que el acompañamiento que podemos ir haciendo ahí es bastante importante, que es un área que podemos todavía explorar mucho más desde nuestra profesión, y acompañar, ya sea desde lugares donde trabajemos, en el Estado, municipios, o ya sea en organizaciones sociales, centros comunitarios. Me parece que es un tema que nos atraviesa, porque en definitiva sabemos que la cantidad de gente que atraviesa la línea de la pobreza es grande. Las necesidades muchas veces no se resuelven solamente con un recurso que podamos entregar desde algún organismo, sea colchón, bolsones o lo que sea, sino que muchas veces el trabajo lo que ayuda a salir fortalecida de una situación con aprendizajes. También te ayuda a sentirte útil, a valorarte, a generar autoestima. Creo que impacta en el sujeto, en la individualidad del sujeto, de las personas,
hombres o mujeres, de una manera interna y externa, ¿no es cierto?, donde vos podés ver resultados. Así que me parece que es un tema, por lo menos de todas las áreas en las cuales yo he venido trabajando, que es un tema central porque tiene que ver con una demanda social, un problema social muy grande de nuestra sociedad y donde podemos generar alternativas de construcción colectiva con los y las otras para fortalecernos, ¿cierto? Así que me parece que está bueno ir profundizando en esa área. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si les surge alguna inquietud, alguna duda. ¿Ustedes en qué año están de la carrera? ¿Están empezando? Cuéntenme un poco. De quienes están acá participando. No, la mayoría son ingresantes, que bueno, que recién están haciendo el ingreso, ahora lunes y martes rinden el examen de ingreso y seguramente van a pasar a formar parte de nuestra casita de estudios. Así que sí, mira, ahí dice Lorena Rubiani que está en tercer año. Hay de otros años, hay algunos de quinto también. Bueno, yo además soy docente de cuarto año, doy en la carrera, así que bueno, ya nos conocemos, nos vamos a conocer. A ver, estoy leyendo. Bien, bueno, qué decirles que me parece que es fundamental en nuestra profesión y es lo que nosotros como docentes tratamos de sostener, ¿no? Que es el compromiso con los sujetos, con las personas, porque también pensamos que nosotras el día de mañana vamos a ser trabajadoras y vamos a tratar de resolver cada una, obviamente, nuestra situación particular de vida, pero así como nos preocupamos de nuestro futuro, decidimos estudiar, creo que hay algo que tal vez nos moviliza cuando empezamos la carrera y que tenemos que sostenerlo a lo largo de toda la vida, que es ese compromiso social con la gente, de poder estar cuando nos necesitan, porque muchas veces nos va a pasar que no tenemos un recurso para mediar una relación y con la palabra también a veces es nuestro recurso, porque no solamente las necesidades se expresan materialmente, sino también simbólicamente, emocionalmente, y a veces creo que una buena palabra, un abrazo también ayudan y no hay que desvalorizarlo. Creo que ese sentido humano, el contenido humano que tiene que tener nuestra formación, hay que seguir sosteniéndolo. Creo que no en todos lados pasa, no en todas las colegas, por ejemplo, y porque también es difícil trabajar con situaciones problemáticas cotidianamente. No es nada sencillo, porque imagínense si una misma tiene dificultades personales, diarias, cotidianas, a veces escuchar a los demás todos los días con dificultades y no poder tener respuestas a todas las situaciones puede frustrar un poco, ¿no? Entonces creo que lo que hay que generar es un fortalecimiento interno para acompañar las situaciones de las distintas personas con las cuales nosotros vamos a trabajar desde el lugar que estemos, ¿no? Porque a veces puede ser desde una organización, desde la militancia social, barrial, desde un centro comunitario, desde un club, o desde el Estado, del municipio, y creo que donde estemos con los recursos materiales que tenemos,
siempre hay que priorizar eso, ¿no? El vínculo humano, y creo que ahora también se ha demostrado con la pandemia y ha sido muy reconocido el rol de muchos trabajadores sociales que han estado acompañando situaciones. Sin ir más lejos, lo hicimos en la facultad, con estudiantes que estuvieron acompañando desde el Ministerio de Salud, mediante un convenio que se hizo para acompañar a las familias que estaban padeciendo situaciones de COVID, y creo que también redescubrimos un rol importante en la salud, donde nosotros somos un agente fundamental, y creo que hay que ir revalorizándolo, ¿no? Así que es una profesión hermosa, que a lo mejor cuando empieza a estudiar no dimensiona la amplitud que tiene, porque trabajamos con el ser humano, la persona en su integralidad y en todas las cosas que te pasan cotidianamente. Entonces, la amplitud que vamos teniendo y el aprendizaje que vamos teniendo es muy grande, y más también, como recién alcancé a escuchar a Luisina que contaba un poco de la trayectoria laboral o la posibilidad de elegir. Creo que también una puede ir moviéndose, eligiendo, y cada experiencia te va atravesando y te va formando de distintas maneras, porque obviamente que no tenemos todo el conocimiento con la universidad, sino que hay muchas cuestiones de aprendizaje que la da el territorio, la militancia barrial, hay cuestiones que se aprenden estando con la gente. Entonces, y haciendo este diálogo, ¿no? En la carrera hablamos mucho de la praxis, de la práctica y la teoría, en este ida y vuelta espiralado, que tiene que ir modificando las concepciones teóricas, pero no siempre se da. Entonces, quizás para eso también están pensadas las prácticas, ¿no? Para que ustedes puedan ir atravesando situaciones, acompañando familias, sujetos en las prácticas, que después eso le permitan generar insumos para debatir con la teoría. Y creo que es superador si logramos también, o si ustedes intervienen también en otros espacios más comunitarios o de militancia o colectivos, más allá de lo académico. Creo que eso da muchos aprendizajes y experiencias, y cuando te recibís podés darte cuenta que salís con ganas, no salís con miedo, sino que salís con ganas de trabajar de esto porque lo amás, porque te motiva, porque te moviliza, porque te genera satisfacción, porque en definitiva es eso. Yo, por ejemplo, siempre cuento una anécdota de una señora. Yo en un momento trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estuve 8 años ahí, después renuncié, y una señora fue a pedir para hacer el trámite de la pensión, más o menos la asesoré, y creo, si no me equivoco, que no le correspondía, o no sé, por su situación de enfermedad, y estaba tan angustiada que yo le seguía hablando, la escuché a ver por dónde más la podía ayudar para que se fuera de otra manera, y es lo que intenté hacer. Y al otro día me vino a agradecer, porque gracias a la charla que había tenido conmigo, había ido a hablar con sus hijas, que hacía 3 años que había perdido el vínculo, había roto las relaciones. Y la verdad que, o sea, el sentimiento de satisfacción que uno puede sentir, de decir, bueno, no entregué nada, no entregué un recurso, y generé o movilicé a otra persona a que recuperara sus vínculos, a que pudiera valorizar una relación con su hija que quizás la estaba evaluando de otra manera, y eso te genera satisfacción y decir, ok, me encanta lo que hago y lo quiero seguir haciendo. Obviamente también pensamos en las situaciones particulares de cada uno, de las condiciones económicas, a veces también después uno tiene que sostener una familia y va evaluando también en relación a eso, pero creo que el pensar en la gente
siempre tiene que estar. Es algo que nunca tenemos que olvidar. Trabajar en el Estado no es nada fácil. Muchas veces nos automatizamos, ¿no? Entonces hacemos las cosas automáticamente, o los papeles, o pedimos los datos. Y creo que tiene que ser superador de eso, que de hecho se puede hacer, se puede superar eso, y es muy satisfactorio, si ustedes han elegido la carrera o quienes ya vienen transitando algunos años por la carrera, lo han podido ver o vivir, fabuloso, y si no, les motivo a que puedan hacer algunas experiencias más territoriales también, que eso también las va a nutrir y les va a mostrar realmente dónde tenemos que estar o dónde estamos nosotras ubicadas en los territorios, en las comunidades. Yo también criticaba mucho mi práctica cuando fui estudiante. Me acuerdo que en tercer año decía, no voy a estudiar más esto, voy a dejar. Voy a estudiar más trabajo social, porque la verdad que no sé si me gusta. Hay un montón de materias que no me atraen, que no sé, bueno. Y claro, visto desde ese lugar tan teórico, en la universidad, que también es otro mundo, ¿no es cierto? Uno va perdiendo el contacto con la realidad. Entonces, lo más importante es que podamos tener el contacto con lo que pasa hoy en día, con los sufrimientos, con las necesidades, con los derechos, con las personas. Ese contacto creo que es fundamental para darnos cuenta si realmente esto es lo que nos gusta a nosotros o no. Y si alguna vez se cuestionan si están en el lugar correcto o no, creo que tienen que por lo menos hacer ese ejercicio para poder sentirlo. Y es sentirlo, es concentrarse en sentir si realmente esto es lo que desean, lo que quieren, si les genera pasión, porque pasión y satisfacción, porque para eso también elegimos una profesión. Muchas veces se habla de la vocación, ¿no? Pero también pensar el rol salido de un lugar donde muchas veces se nos quiere ubicar más asistencialista, burocrático, y pensarlo desde un lugar de construcción con los otros, con las otras, en la conquista de derechos. Eso es fabuloso. Y así también surgimos, así también surgió la profesión, atendiendo a necesidades, y bueno, creo que los tiempos van cambiando y nos van desafiando. Entonces creo que también es una profesión histórica la nuestra, y que nos tenemos que ir redefiniendo e ir adecuando a la realidad actual. Miren lo que ha pasado ahora con la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar enfrentando esta situación tan crítica, que íbamos a estar todos dentro de la casa, mundialmente, en todos lados? Y el rol nuestro ha sido fundamental en un montón de lugares. Entonces, el acompañamiento, la escucha. Nosotros hemos trabajado con llamadas telefónicas, o sea que ni siquiera ha sido presencial, ha sido por teléfono, la contención, el asesoramiento. Mirá, si vos tenés esto, tenés que ir para allá, hacer esto, hacer lo otro. O llamabas a alguien y dices, si se murió mi hermano hace 2 días. Digamos, situaciones traumáticas de crisis que podemos ir acompañando, asesorando, asistiendo, y redefiniendo también nuestro rol en la sociedad, que es fundamental. Es fundamental. No solamente los médicos, ahora que ha mostrado, pues no solamente los médicos, y hay mucho debate también en relación a las crisis que va a llevar el aislamiento y todo, y creo que el vínculo social en nuestra profesión es fundamental ahí. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar, alguna impresión? Yo ahí, Noé, para hacer un comentario sobre esto que vos decías, de por ahí relacionarnos con espacios más por fuera de la universidad, para hacerles una invitación también a las chiques. Nosotros tenemos un eje llamado Barrio Adentro, en donde trabajamos con distintos barrios vulnerables de Mendoza. Y este sábado vamos a ir a hacer una actividad a uno de esos barrios, vamos a hacer un mural en uno de los merenderos. Así que bueno, si se quieren sumar, nos vamos a juntar a las
14 horas en la Plaza Independencia y de ahí nos vamos todos juntos y juntas al barrio. Así que era para tirar ese mensajito nada más. Bueno, qué bueno, Sofi. La verdad que la experiencia que llevan desde Barrio Adentro es genial. Creo que es motivadora, así que también les recomiendo que lo hagan un tiempo, aunque sea, y puedan ahora o cuando se dé la posibilidad y puedan aprender de esas, aprender y compartir, porque también es la mirada de Paulo Freire, no sé si lo han podido leer, que habla, ¿no?, de compartir con otros y de generar un conocimiento colectivo, de que no solamente el conocimiento está en la academia, sino que el conocimiento se construye con otros, andando con otros, caminando con otros, en las comunidades, en los barrios, así que me parece que es central. La intervención, ahí pregunta María Cecilia, ¿cómo es la intervención del trabajador social desde el ámbito de la justicia? Desde el ámbito de la justicia, la intervención es mediante entrevistas a las familias que se presentan en algunos expedientes o que llegan al cuerpo de trabajadores sociales y tienen que acompañar determinadas situaciones en base a lo que diga cada expediente, obviamente, donde está expresada toda la situación de la familia y es un acompañamiento donde uno va evaluando la situación familiar y después tiene que elevar un informe. Entonces, elevas un informe al juez donde se dice, ¿no?, o se comenta toda la situación familiar, si hay derechos vulnerados, cómo están los niños en esa familia. Bueno, y depende de cómo sea la situación también, son las intervenciones que la justicia define. Así que yo no he trabajado nunca en justicia, sí tengo colegas, obviamente, compañeros que trabajan en justicia, conozco, es un trabajo más de acompañamiento, no es un trabajo tanto de construcción, ¿no?, para diferenciarlo de alguna manera. Tampoco un trabajo como el de los municipios, supongamos en un área de desarrollo social que es más de asistencia, sino que tiene que ver con un acompañamiento quizás familiar, donde se hacen varias entrevistas a la familia o a los niños, por los temas que sean, ¿no?, que son diversos, hasta las separaciones por ahí llegan al cuerpo de trabajadores sociales. Si hay divorcios, hay mediación y se pide que intervenga la justicia, bueno, en algún momento van a ser entrevistados por una trabajadora social. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, es duro también a veces, se hacen domicilios, se van a los domicilios, los trabajadores sociales tienen asignadas zonas y van a los domicilios de las personas a hacer las entrevistas domiciliarias, ¿no?, para conocer también cómo es el hogar y evaluar un poco las condiciones socioambientales. No sé si con eso respondo por ahí tu pregunta, Ceci. ¿Alguna otra consulta, aporte? Bien, ahí Meli dice que se tiene que retirar, así que vamos a ir cerrando. Agradecerle a las profesionales por habernos contado su experiencia, por el incentivo, por la pasión con lo que le han contado. Agradecerles a los estudiantes por su participación. Y bueno, y que sepan que no están solos ni solas y estamos para acompañarlos en todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias por escuchar a ustedes también, por dejarnos traer nuestra palabra y estamos para lo que necesiten. Después si quieren mi correo, teléfono, cualquier consulta también me la pueden hacer, así que las chicas de Sur pueden pasarles mis datos si es que necesitan consultar algo.
Bueno, muchas gracias y suerte en la carrera. Seguramente van a tener una buena inserción laboral. Las cosas de a poco se van a ir acomodando. Venimos de una crisis mundial bastante compleja, así que bueno, muchos éxitos y lo importante es poder un poco, siguiendo a la colega, seguir desarrollando prácticas con pasión, amando lo que uno hace, y la realidad es que siempre vamos a tener espacios para generar transformaciones y construir mayores niveles de justicia y democracia. Así que, bueno, eso, ánimo y seguramente nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias. Gracias, Meli. Gracias, chicas, chicos, por la invitación, por la escucha atenta, por estas preguntas que nos hicieron que son sumamente orientadoras, porque muchas veces estamos como acostumbrados a la vorágine de lo cotidiano y omitimos un montón de cosas que son como re necesarias y que las damos por obvias. Y siempre estas invitaciones son como sumamente enriquecedoras porque nos llevan a retrotraernos y a revisar la tarea que desarrollamos y que muchas veces lo hacemos como de manera automática sin repensarla y sin conectar con el origen, como bien decía Noé, de qué nos llevó a elegir eh, el trabajo social. Así que agradecerles y también cualquier duda, inquietud que tengan, le piden mi contacto a les chiques de Sur. Gracias, Luisi. Gracias, chao, chao. Chao.